Es posible que una civilización lo suficientemente avanzada para mapear la Antártica haya existido 13.000 años antes de Cristo y después haya desaparecido sin dejar rastro. En mi anterior video titulado El misterio de los mapas de la Antártida, les exponía la existencia de algunos mapas antiguos con información tan detallada y de reciente descubrimiento que confunden a los académicos. Pero esa no es la única referencia que hay a alguna civilización perdida en nuestra historia. La impresión que deja saber de los mapas de Piri Reis, Oronteus Finaeus, Mercator y Boache es que la Antártica fue cartografiada durante un periodo de tiempo muy grande, probablemente miles de años, mientras la capa de hielo la cubría lentamente o cubría ese continente desde el interior, pero sin llegar a las costas, que fueron cubiertas hasta el año 4000 años antes de Cristo. Los mapas originales de Piri Reis y Mercator debieron de haberse cartografiado en ese momento, cuando solamente las costas estaban libres de hielo. Los mapas fuente de Oronteus Finaeus, por otro lado, parecen haber sido hechos considerablemente más temprano, cuando la capa de hielo estaba solamente en el centro del continente. Y la fuente del mapa de Boache, en un periodo mucho más temprano aún, cuando no había hielo en la Antártica. Pero el misterio no es en la Antártica. El mapa de Piri Reis también contiene información muy precisa de América del Sur. Miren, dibujado en el año 1513, el mapa muestra los Andes en el lado oeste del continente, que eran desconocidos en esa fecha. También muestra el río Amazonas, naciendo en estas montañas para correr luego hacia el este. El mismo mapa muestra el río Amazonas 2 veces, probablemente siendo esto resultado de la superposición de dos mapas fuente diferentes. En el primero, el río se muestra en su curso, pero no muestra la isla de Marajó. De acuerdo a Hapgood, esto sugiere que la fuente fue creada probablemente hace 15.000 años, cuando el río Pará era el único curso o boca y que la isla de Marajó estaba unida al continente. La segunda descripción gráfica del Amazonas sí muestra la isla de Marajó, y por cierto, con mucho detalle. Ni el río Orinoco ni su delta actual aparecen en el mapa. En su lugar se muestran dos estuarios, que están en la posición que corresponde actualmente al río y hasta 160 millas tierra adentro, lo que sugiere que estos estuarios se deben haber rellenado de agua y el delta ocupa ahora su lugar. Aunque no fueran descubiertas sino hasta el año de 1592, las islas Falkland aparecen en el mapa hecho en 1513 en su latitud correcta. Como dije en el otro video, el Mapamundi de Mercator incluye un trabajo detallado al mostrar las costas de la Antártica, pero es menos preciso al dibujar las costas de América del Sur. La razón para esto parece ser que en este mapa Mercator utilizó la información que trajeron los primeros exploradores de América del Sur y en ese momento no existían instrumentos que fueran capaces de encontrar correctamente la longitud de su posición, pero que parece sí fueron utilizados para cartografiar la Antártida miles de años antes. Ahora, no solamente estos mapas nos hablan de la posibilidad de una civilización perdida en nuestra historia. Creo que muchos conocemos la historia de nuestro país, México, y sabemos lo suficiente de las impresionantes ruinas de Tula, Teotihuacán, Chichén Itzá, La Venta, etc. Lo que no es tan conocido es el hecho de que hay muchas similitudes entre las famosas pirámides de Giza, de Egipto, y las de Teotihuacán. Por ejemplo, los arqueoastrónomos, haciendo uso de los últimos mapas espaciales computarizados, han demostrado que las tres pirámides de Egipto formaron un diagrama terrestre de las tres estrellas pertenecientes al cinturón de la constelación de Orión. En Teotihuacán, la pirámide de la Luna, la del Sol y la de Quetzalcóatl hacen exactamente lo mismo. En ambos casos, la construcción de las pirámides no se hizo en línea recta, sino que hay dos estructuras alineadas y una tercera deliberadamente fuera de ella, de esa línea. Así como ocurre en Giza, que la pirámide de Kefren y la Gran Pirámide se encontraban niveladas en su parte superior, en Teotihuacán las pirámides del Sol y la Luna se encontraban niveladas también en su parte superior. En ambos casos, las estructuras tienen diferente altura, pero se encuentran edificadas sobre terrenos con diferentes niveles. ¿Será una coincidencia que a Teotihuacán se le conociera como la ciudad de los dioses? Bernardino de Sahagún nos dice que la ciudad era conocida a la llegada de los españoles por ser en donde los dioses nacían. En Egipto
Se cree que esa era la función de las pirámides, volver dioses a los faraones. Si pensamos que solamente las civilizaciones egipcia y teotihuacana tienen algo en común, debemos recordar la historia de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey en la antigua Sumeria que buscaba la vida eterna. Sabemos de su historia por los mitos y tradiciones que han sobrevivido desde la Mesopotamia antigua, en forma oral y en forma de tabletas de barro con escritura cuneiforme. La información que estas tabletas nos dan transmite una imagen única de una civilización que ya no existe. Nos narra, por ejemplo, la historia de Utnapishtim, quien era el fiel adorador del dios Ea, que era el dios sumerio de las aguas, y este le informó que debido a la situación de Babel y el ruido que los seres humanos hacían, los dioses no podían descansar. En esa época se creía que los dioses habitaban la tierra y que los dioses habían decidido terminar con toda vida humana. Ea le dijo a Utnapishtim que construyera un bote, abandonara sus posesiones y se llevara con él la semilla de todas las cosas vivientes. Al terminar de construir el bote, una nube negra llegó desde el cielo y se vació. El dios Ea llenó la tierra como si fuera una copa. Todos los seres humanos perecieron en la tormenta o ahogados por el agua. Utnapishtim estuvo a la deriva por 6 días y 6 noches hasta que soltó un cuervo, y como éste no regresó, supo que era seguro desembarcar ya. Lo primero que hizo al pisar tierra fue construir un altar en la cima de una montaña y firmar un nuevo pacto con los dioses. Esta narración es idéntica en su forma general al diluvio de los judíos. Y esto es comprensible porque a fin de cuentas son dos culturas cuya existencia se vio entrelazada en varias ocasiones y una pudo recoger la historia de la otra y adaptarla a sus necesidades. Pero la cultura maya también habla de un diluvio en el Popol Vuh. La cultura azteca habla de inundaciones extremas que terminaron con toda la humanidad. Los olmecas tienen su historia también. Los incas, los chinos, los griegos, los árabes, los guaraníes, los indios norteamericanos, los pascuenses, que son los de la isla de Pascua, los hunos, mapuches, todas las culturas y civilizaciones que todas ellas no tuvieron contacto entre ellas mismas, a saber, y todas hablan de diluvios. ¿No será posible que la historia primera venga de una civilización que estuvo en contacto con todas ellas, dejando marcada la historia en los mitos de que cada cultura dejaba a sus descendientes? El doctor Richard André, después de estudiar 86 de los más de 500 mitos alrededor del mundo que hablan de diluvios, concluyó que al menos 62 de ellos eran completamente independientes de las historias mesopotámicas o hebrea. Incluso en la cultura mexica, china y japonesa, la inundación no es todo el problema, sino una parte de las catástrofes que han terminado con la vida de la humanidad en varias ocasiones. En la cultura mexica les llaman soles. Y estos están representados en la piedra del sol. Ustedes la conocen.